Desde la entrada del restaurante, Ricardo Fernández quedó sorprendido al ver a la camarera desconocida cuidando de Sofía mientras comía. La pequeña de 4 años, que había estado rechazando la comida de todas las niñeras anteriores, ahora aceptaba alegremente la cuchara que la nueva cuidadora le ofrecía con una sonrisa. Sofía exclamó con emoción: «Papá, está delicioso», mientras la camarera le limpiaba suavemente la barbilla. «Lamento informarle, señor Fernández, que he decidido dejar mi puesto. La hija de usted resulta ser un desafío demasiado grande para cualquier persona», mientras la niñera Amanda recogía sus pertenencias. Al contestar, Ricardo ni siquiera volteó a verla. «Mañana estará preparada la liquidación». Mantenía la mirada fija en la escena que tenía delante. Mientras la niña disfrutaba de su comida sin objeciones, la camarera y Sofía charlaban de manera animada, como si tuvieran una larga amistad. Ricardo consultó a Emilio Dávila, el gerente del hotel, sobre la identidad de la recién llegada. Se trataba de Lucía Mendoza, una camarera que acababa de unirse al equipo. «Hace un mes que la incorporé a mi equipo. ¿Hay algún inconveniente?» «Nada de eso», contestó Ricardo sin desviar la vista. «Acaba de resolver una situación». Emilio miró la situación con clara desaprobación. Tenía la responsabilidad de servir a los clientes de las mesas 7 a 12, no de cuidar a los niños. «Voy a conversar con ella de inmediato», negó Ricardo. «Yo me ocuparé». Al aproximarse Ricardo al lugar, los recuerdos de los 2 años anteriores lo impactaron intensamente. Desde que Carmen falleció, todo cambió por completo. Las muecas de felicidad de Sofía empezaron a desaparecer, mientras que él encontró consuelo en la ampliación global de sus hoteles para evadir el sufrimiento. Hace tan solo un mes que volvió a Medellín con la esperanza de iniciar de nuevo. Sin embargo, hasta el momento solo ha evidenciado su dificultad para establecer una conexión con su hija. Inquirió directamente a la camarera sobre el método que empleó para que comiera. Al ver al propietario del hotel frente a ella, Lucía se sorprendió. Expresó disculpas por haberse excedido. «Perdóneme, señor Fernández, si me pasé de la raya». Al verla llorar, él la detuvo de disculparse y le pidió que le contara cómo lo había conseguido. «Hemos estado tratando durante semanas de lograr que se alimente de manera correcta». Mientras acariciaba el pelo de Sofía, Lucía mostró una sonrisa. «Le hablé acerca de las valientes princesas que requieren vitalidad para sus travesías». «¿Cierto, Sofía?», asintió la pequeña con emoción, mencionando a Moaña como ejemplo. Ricardo contempló a su hija, identificando una felicidad que llevaba tiempo sin percibir en su rostro. Lucía se puso de pie visiblemente incómoda frente a la mirada intensa de su superior. Expresó: «Tengo que regresar a mis labores, señor». «Por supuesto», contestó Ricardo. Antes de poder decir algo más, Emilio volvió a hacer acto de presencia. «Señorita Mendoza, debo conversar con usted». Mostraba una actitud estricta. En este preciso momento, Lucía asintió y acompañó a Emilio a la cocina, mientras Ricardo se quedaba con Sofía, quien inesperadamente empezó a quejarse. «Prefiero que sea Lucía quien me alimente, no tú». En la tarde de ese día, Ricardo estaba en la suite presidencial repasando documentos cuando le avisaron desde la recepción. Le informaron que una chica estaba esperando en el vestíbulo para despedirse de su hija. Se identifica como Lucía Mendoza. Ricardo arrugó la frente. ¿Decir adiós? Por favor, haga que suba. Unos instantes más tarde, Lucía ingresaba con ansiedad a la habitación. Sofía, que se entretenía en un rincón, se acercó rápidamente a su amiga. «Lucía, ¿te animas a jugar?», saludó Lucía con una sonrisa melancólica, inclinándose para abrazarla. «Solo vine a despedirme». Confundido, Ricardo se acercó y preguntó: «¿Ya te vas?». Lucía explicó con evidente inquietud que el señor Dávila la despidió hoy por la tarde, cuando le preguntaron de qué se trataba la conversación. Expresó que dejé de cumplir con mis responsabilidades y... ¿me despidió por asistir a mi hija?, intervino Ricardo, su tono reflejando sorpresa y enfado. «Las normas fueron cumplidas, señor Fernández. Fue un error haber abandonado mi posición». Ricardo presenció cómo Sofía se agarraba firmemente a la pierna de Lucía,
sin querer soltarla. Después de 2 meses de entrevistas con niñeras expertas, esta joven logró en pocos minutos lo que no se había logrado hasta entonces. De manera directa, le preguntó si tenía experiencia con niños, a lo que ella contestó con humildad que había cuidado a sus 3 hermanos menores desde los 12 años. La madre pasaba muchas horas laborando. Ricardo asintió, decidiendo de manera impulsiva, algo que iba en contra de su usual prudencia en cuestiones comerciales. Te propongo duplicar tu sueldo a cambio de que cuides temporalmente a Sofía como niñera. Al verlo, Lucía se quedó sorprendida. Señor Fernández, no cuento con certificaciones ni... ¿Posees algo más valioso? Interrumpió él, señalando a Sofía, quien sonreía junto a ella. Mi hija tiene fe en ti. Su valor supera el de cualquier documento oficial. Lucía mostró indecisión, se mordió el labio inferior mientras hacía cálculos en su mente. Al final, reveló, mi madre no se encuentra bien de salud. Requiere tratamientos costosos y yo estaba guardando dinero para... comentó Ricardo. El seguro de salud del hotel te protegerá como empleada directa, y podríamos hablar sobre un anticipo para los tratamientos urgentes. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas por un instante antes de volver a serenarse. Estoy de acuerdo, señor Fernández, pero es fundamental que quede establecido que esta situación es provisional. Ricardo estiró su mano para sellar el acuerdo. Le dio la bienvenida a la familia, aunque sea de manera temporal. Mientras se daban la mano, ninguno de los dos podía prever el impacto duradero que tendría en sus destinos la decisión impulsiva que estaban a punto de tomar. Después de 14 días, la suite presidencial del Hotel Mirador de los Andes lucía completamente diferente. Desde el pasillo, Ricardo observaba a Lucía y Sofía mientras elaboraban galletas en la diminuta cocina incorporada. Lucía instruía a Sofía sobre cómo aplastar la masa, comparándola con plastilina, pero recordándole que esta vez era comestible. Sofía se dio cuenta de que su padre estaba allí y le preguntó si quería probar. Al ser descubierto, Ricardo ingresó tímidamente, expresando su disposición a colaborar si se lo permitían. Primero, colócate esta prenda. Lucía ofreció a Sofía un delantal con un diseño de jirafas, igual al que llevaba puesto Sofía. Incluso los más adinerados deben seguir las normas de la cocina, ya que estas son universales. Ricardo agarró el delantal con una sonrisa algo incómoda. Expresó que en la cocina solo está aprendiendo. Sofía, con orgullo, le respondió que ella tiene más conocimientos que él, mientras le enseñaba a amasar. En los minutos siguientes, Ricardo se vio obligado a obedecer a su hija pequeña, quien recitaba con determinación las lecciones de Lucía. Al colocar las galletas en el horno, se percató de que había dedicado más tiempo a divertirse con Sofía en ese par de horas que en medio año. Lucía, conteniendo una sonrisa, observó, «Tienes harina en la nariz». Ricardo se aseó de manera desgarbada, extendiendo aún más la harina por su cara. Las risas de Sofía resonaron mientras Lucía no podía evitar soltar una carcajada. Ofreció su ayuda con una servilleta mojada, acercándose a su amiga. El breve encuentro generó una situación incómoda que ambos ocultaron de inmediato. Ricardo murmuró un agradecimiento por todo lo recibido. Desde hacía mucho tiempo no la veía tan contenta. Lucía la interrumpió de inmediato, diciendo que no era necesario que le diera las gracias, ya que simplemente estaba cumpliendo con su labor. Él hizo hincapié en que ambos son conscientes de que es algo más que simplemente un empleo. Justo cuando estaban a punto de reanudar su diálogo, el móvil de Ricardo empezó a sonar. Emilio se encontraba recordando la cita con los inversores de Japón. Con visible frustración, comunicó su necesidad de partir. Lamento mucho, Sofía, pero papá debe cumplir con sus responsabilidades laborales. Al momento, la expresión alegre de la pequeña desapareció por completo. Ricardo se inclinó para abrazarla. Lucía sugirió, ¿deberíamos reservar algunas galletas para la cena? Podríamos disfrutar de una cena en familia todos juntos. El término familia flotaba en el ambiente. Ricardo asintió antes de irse, experimentando una mezcla extraña de agradecimiento y remordimiento. Al llegar a la suite esa noche, Ricardo vio la mesa lista para 3 comensales.
El olor de platos hechos en casa impregnaba todo el lugar. En las habitaciones del hotel, algo poco común sucedió. Al verlo llegar, Lucía exclamó, justo a tiempo. Sofía aguarda con ansias la oportunidad de enseñar algo. La pequeña se acercó velozmente a su papá sosteniendo un dibujo. Observa, estamos tú, yo y Lucía preparando galletas, exclamó. Ricardo contempló el dibujo de un niño, en el que 3 siluetas sonreían debajo de un tejado con forma de triángulo. Un grupo familiar. Mientras cenaban, Ricardo se enteró de que Lucía había pasado su infancia en una localidad costera diminuta. Disfrutaba preparando platos tradicionales de su abuela y pospuso su formación en gastronomía para apoyar a su familia. Ricardo se interesó por la elección de Medellín mientras añadía más ensalada. Lucía reveló que esta ciudad era el lugar soñado por su madre. Siempre afirmaba que en este lugar se encontraban las posibilidades. Hace 3 años llegué, justo cuando ella se puso enferma. El dinero que gano aquí es suficiente para pagar sus terapias. Ricardo sugirió que deberías volver a estudiar. En algún momento, tal vez, contestó con una sonrisa resignada. Mis obligaciones vienen antes. Tras poner a Sofía a dormir, Ricardo descubrió a Lucía ordenando la cocina. Sería conveniente que te tomes un descanso. Ha sido bastante el trabajo que has realizado hoy. Estoy a punto de concluir, contestó. Organizar las cosas me ayuda a sentirme más tranquilo. Ricardo agarró un trapo para secar la vajilla, situándose a su lado. Lucía, asombrada, le indicó que no era necesario. Con una sonrisa cómplice, él afirmó que ordenar también le ayuda a relajarse. Durante unos minutos, laboraron en silencio hasta que Ricardo decidió retomar la conversación. Ricardo le pidió a Lucía si podía hacerle una pregunta de índole personal, a lo que Lucía respondió afirmativamente con prudencia. ¿Cuál es la razón de tu gran amabilidad con Sofía? La importancia radica no solo en la profesionalidad. Lucía detuvo su tarea de lavar y se secó las manos antes de dar una respuesta. Además, hay algo que quisiera agregar. Cuando era tan joven como Sofía, mi padre nos dejó plantados. La presencia de mi madre en casa era escasa debido a su extensa jornada laboral. Prometí que ningún niño bajo mi responsabilidad experimentaría la sensación de soledad o desamparo. Jamás lo haré. Cuando sus ojos se cruzaron, reflejaban una profunda complicidad. Ricardo reveló, ella siente una gran admiración por ti. Por la mañana me comentó que eres como la madre que olvida. Lucía dirigió sus ojos hacia abajo, claramente emocionada. Sería conveniente no tomarle tanto cariño. Es algo provisional, tal y como habíamos convenido. Ricardo propuso que las circunstancias podrían transformarse, asombrándose ante su propia idea. En los días que siguieron, se estableció una rutina diferente. Ricardo decidió postergar las reuniones para poder desayunar con Sofía más tarde. Lucía planificaba salidas de fin de semana a las que Ricardo se sumaba cada vez con más frecuencia. Sin percatarse, estaban edificando un futuro en común. El cumpleaños de Sofía fue recibido con una íntima fiesta preparada cuidadosamente por Lucía. Al llegar el instante de soplar las velas, la niña apretó con determinación sus párpados. Ricardo, a continuación, le preguntó a la princesita qué había pedido. Sofía respondió seriamente que no podía mencionarlo o no se llevaría a cabo. Después, mientras la pequeña disfrutaba con sus obsequios, Ricardo descubrió a Lucía observando las imágenes de la celebración en su móvil. Expresó su gratitud por haber proporcionado una celebración convencional. Lucía afirmó que todos los niños deberían disfrutar de jornadas especiales. Ricardo admitió, tras vacilar un instante, que no solo había sido positivo para ella. Desde tu llegada, esta habitación de hotel adquiere la calidez de un hogar, añadió ella. Ricardo asintió, sin poder encontrar las palabras para describir cómo la joven había traído luz a lugares que habían estado oscuros durante mucho tiempo. Justo cuando iba a hablar de nuevo, Sofía se aproximó somnolienta. Lucy la tomó en sus brazos y le prometió contarle un cuento para que se durmiera. Sofía susurró «Te amo», mamá al recostar su cabeza en el hombro de Lucía. Tras esas palabras, un profundo silencio se hizo presente.
Al dirigir su mirada hacia Ricardo, Lucía aguardaba sentir incomodidad o desaprobación. Sin embargo, solo se encontró con una expresión serena y una sonrisa tenue por parte de él. «Es hora de descansar, mi niña», mencionó Lucía al llevar a Sofía consigo, sin atreverse a mencionar lo ocurrido. En la terraza de su habitación, Ricardo pasó mucho tiempo observando la ciudad durante la noche. Después de 2 años, recordar a Carmen no generó solo tristeza, sino también agradecimiento por los momentos vividos juntos. Aunque nunca lo diría en voz alta, se cuestionó si su corazón podría estar listo para una nueva posibilidad. Los primeros rayos del sol iluminaban la hacienda de los Fernández en las afueras de Medellín. Desde la terraza, Ricardo contemplaba a Lucía y Sofía mientras sembraban flores en el jardín, escuchando sus risas como una canción olvidada. Emilio, que había venido para hablar sobre los detalles finales de la ampliación del hotel, notó un cambio en Ricardo y le hizo un comentario al respecto. Ricardo esbozó una leve sonrisa mientras observaba fijamente el jardín, expresando, «Quizás sea así». ¿Está relacionado con la camarera que ahora es niñera? El tono de Emilio mostraba un leve desprecio apenas oculto. Ricardo afirmó con determinación que se llama Lucía y reconoció que tanto ella como Sofía le han hecho ver que hay aspectos importantes fuera del ámbito laboral. Emilio colocó su taza de café en la mesa de forma brusca. Desde la época universitaria, Ricardo, sé quién eres. Tras la experiencia con Carmen, prometiste no entablar relaciones sentimentales de nuevo. ¿Cómo puedes asumir que una camarera sin estudios formales comprende tu realidad? No opines sobre lo que desconoces. La actitud de Ricardo se volvió más firme. La inteligencia y la calidez de Lucía superan a la de muchas personas cultas que he conocido. Mi única preocupación eres tú, compañero, dijo Emilio mientras alzaba las manos en señal de reconciliación. Prefiero que no cometas errores por estar solo /diagonal. Antes de que Ricardo pudiera dar una respuesta, Sofía irrumpió corriendo en la terraza. Padre mío, te invito a observar las semillas que hemos sembrado. Ricardo se puso de pie de inmediato, sintiendo alivio por la interrupción. Mis disculpas, Emilio. Tomando la mano de su hija, expresó, la responsabilidad me reclama. Dejaremos para más adelante la continuación de este diálogo. Al alejarse, no percibió la astuta mirada que Emilio lanzó a Lucía, quien aguardaba en el jardín sin enterarse de lo que hablaban. Al final de la tarde, tras compartir un almuerzo en familia, Sofía se quedó dormida mientras miraba una película. Al ver a Lucía en la cocina, Ricardo le preguntó si era habitual que cocinara cuando se sentía nerviosa, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Lucía se sobresaltó ligeramente al dar un brinco. «Qué evidente soy. Tras 2 meses, siento que empiezo a comprenderte», contestó Ricardo acercándose. «¿Qué te inquieta?». Lucía titubeó antes de dar una respuesta. «Esta mañana recibí una llamada de mi madre. Los doctores desean llevar a cabo investigaciones adicionales. Consideran que el tratamiento no está dando los resultados deseados». Ricardo se aproximó y puso una mano en su hombro para mostrarle su apoyo. «Si necesitas más tiempo para verla o si prefieres consultar a otro médico». «No es solo eso», interrumpió Lucía, con los ojos brillantes y conteniendo las lágrimas. «A veces tengo la sensación de que mi vida aquí es como prestada. Contigo tengo todo lo que anhelaba en mis sueños. La protección, la felicidad, un núcleo familiar. Sin embargo, no es la realidad. No representa mi día a día. ¿Qué tal si fuera posible?». Ricardo no pudo contener las palabras que salieron de su boca. Se cruzaron sus miradas, llenas de interrogantes sin expresar. Ricardo avanzó un poco más, reduciendo la separación que los separaba. «Lucía, necesito decirte algo importante». El móvil de Lucía no paraba de sonar, interrumpiendo el instante. Al observar la pantalla, su semblante se volvió pálido. Susurró, «Es el centro médico», antes de responder. Mientras escuchaba, Ricardo notó cómo la cara de Lucía reflejaba una profunda angustia. Al concluir la conversación, su cuerpo temblaba claramente. Expresó, «Mi madre ha tenido un empeoramiento en su salud. Requiere una intervención quirúrgica de manera inmediata y no está incluida en la cobertura del seguro estándar.
Sin vacilar, Ricardo agarró sus manos con firmeza. Háblame sobre la cantidad que requieres. Juntos encontraremos la solución. Lucía retiró con delicadeza sus manos, recobrando la calma. No puedo recibir tu dinero, Ricardo. Has realizado suficiente. Él reiteró que no se trataba de un acto de caridad. La asistencia que nos brindaste a Sofía y a mí ha sido de gran ayuda. Es por esa razón que no puedo combinarlo todo, contestó Lucía. Debo asegurarme de mantener los límites bien definidos. Al llegar la noche, Ricardo descubrió a Lucía observando el firmamento desde el portal de la hacienda, luego de haber acostado a Sofía. Tomó asiento a su lado en completo silencio, mostrando consideración por su privacidad. Al fin, solicitó, háblame acerca de tu lugar de origen. Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Lucía cuando sonrió. Es diminuto, al borde del océano. Las viviendas lucen tonalidades vibrantes y sus habitantes están familiarizados entre sí. La madre solía comercializar pescado en el mercado antes de enfermarse. En este momento, mi hermana Isabel se encarga de ella, si bien solo cuenta con 18 años de edad. Tendría que estar dedicándome a mis estudios en lugar de asumiendo responsabilidades propias de un adulto. Ricardo señaló, tú también tenías tus responsabilidades a su edad. Yo decidí permanecer en contraposición. Un suspiro escapó de Lucía. Tras la partida de papá, surgió la necesidad de que alguien mostrara fortaleza. La madre se esforzaba tanto que apenas podía mantenerse erguida. Mis hermanos eran de corta edad. No quedaba alternativa. Ricardo la miraba con admiración, reconociendo su fuerza a pesar de su delicada apariencia. ¿Jamás te has permitido mostrar vulnerabilidad? ¿Contar con el respaldo de otra persona? Lucía soltó una risita. El hombre adinerado indaga acerca de las áreas de mejora. Tú tampoco te relajas, Ricardo. Desde que te conozco, siempre estás al mando de todo, ocupándote constantemente para evitar experimentar emociones. Cierto, admitió Ricardo. Imagino que los dos tememos lo mismo. ¿Y eso qué es? Inquirió Lucía, volviéndose para encararlo. Cuando dependes tanto de alguien y luego lo pierdes, todo se desmorona de nuevo, contestó sinceramente. El silencio que vino a continuación estaba lleno de revelaciones no expresadas. De forma pausada, como si fueran magnetizados, se aproximaron mutuamente. Justo cuando estaban a punto de besarse, el móvil de Lucía empezó a vibrar encima de la mesa. Lucía murmuró, es Isabel, interrumpiendo el instante romántico mientras chequeaba el mensaje. Mañana por la mañana debo volver a Medellín. Es necesario que yo ponga mi firma en unos papeles médicos para el centro de salud. Ricardo asintió, sin poder disimular su desilusión. Volveremos en grupo. Al regresar al hotel, Ricardo percibió una transformación en Lucía. Mostraba una actitud más reservada, como si hubiera vuelto a protegerse. Al tratar de mencionar lo sucedido en la propiedad, ella lograba cambiar el tema con destreza. Mientras repasaba papeles en su despacho, Ricardo fue sorprendido por la inesperada llegada de Emilio. Sin rodeos, Emilio declaró, es necesario discutir sobre la señorita Mendoza. Ricardo, anticipándose a posibles críticas, advirtió, si tu intención es criticarla de nuevo, estoy aquí para prevenirte, mientras colocaba una carpeta en el escritorio. Realicé algunas investigaciones. La madre está verdaderamente enferma, y los costos de atención médica superan con creces la capacidad económica de una camarera, incluso con el salario que recibe. Ricardo arrugó el ceño. ¿Has indagado sobre eso? ¿Bajo qué autoridad? Con la autoridad que otorgan 2 décadas de amistad, contestó Emilio con determinación. Necesitas protección, incluso de ti mismo. Al abrir la carpeta, Ricardo se topó con facturas médicas de cantidades desorbitadas. ¿Crees que su interés en mí se debe únicamente a cuestiones económicas? La idea le parecía ridícula. Emilio insistió en que era una coincidencia demasiado grande. Una bella joven con apremiantes dificultades financieras logra conquistar el afecto del propietario del hotel y de su hija de manera inesperada. Es un plan excelente. Ricardo dio un portazo a la carpeta. Estoy familiarizado con Lucía.
¿verdad? ¿Realmente tienes conocimiento de ella? Cuestionó Emilio. ¿Observas lo que deseas ver debido a que te evoca la familia que ya no tienes? Aquellas palabras impactaron a Ricardo como flechas, plantando la primera semilla de incertidumbre en su pensamiento. Emilio prosiguió: la celebración anual del hotel tendrá lugar dentro de 15 días. Observa su comportamiento, su forma de interactuar con las personas que lo rodean. En ocasiones, es preciso alejarnos para tener una visión más nítida de las cosas. Al irse Emilio, Ricardo se quedó quieto, observando la carpeta que reposaba cerrada en su escritorio. Una vez sembrada, la incertidumbre empezaba a arraigar poco a poco. Nerviosa, Lucía recorría el pasillo del centro médico. Las expresiones del médico reverberaban en su cabeza. Es imprescindible realizar la cirugía de inmediato. La supervivencia de su madre el próximo mes podría estar en peligro si ella no está presente. Repasó la cotización una vez más, con las manos temblorosas. 75 millones de pesos, una cantidad inalcanzable para ella, incluso con su reciente aumento de sueldo. La voz de Emilio Dávila la sorprendió al llamarla señorita Mendoza al encontrarse en ese lugar. Lucía dobló velozmente la carpeta que contenía los expedientes médicos. Señor Dávila, por favor, dime Emilio, interrumpió con una sonrisa medida. Después de todo, ya eres casi parte de la familia, ¿verdad? El tono de voz de Lucía generó una reacción de tensión en ella. Me encuentro laborando para el señor Fernández, en caso de ser eso lo que sugiere. Los dos entendemos que va más allá de una simple labor. Emilio indicó la presencia de un asiento cercano. ¿Sería posible entablar una conversación breve? De mala gana, Lucía tomó asiento a su lado y le preguntó directamente si su madre requería una operación costosa. Con sorpresa en su rostro, Lucía dirigió la mirada hacia él. ¿De qué manera tiene esa información?, dijo de forma ambigua. Tengo conexiones en este centro médico. Y deseo brindarte mi apoyo. ¿Apoyarme? ¿Qué motivo tendría para llevar a cabo esa acción? Con una sonrisa en los labios, Emilio tomó su talonario de cheques. Me preocupo por el bienestar de Ricardo y Sofía. Para Emilio, son como su propia familia. La persona a la que se dirige no comprende la situación y Emilio le propone un préstamo de 80 millones de pesos. Incluye la operación y los costos de rehabilitación. Sin cargos adicionales. Con incredulidad en su mirada, Lucía observó a la persona frente a ella. ¿Cuál es el engaño?, respondió Emilio, admitiendo su astucia. Solamente tengo una petición. Tras la celebración anual en el hotel, decides dejar tu trabajo y distanciarte de los Fernández. De manera constante. El rostro de Lucía se llenó de furia. ¿Acaso piensa que puede adquirirme? Separarme de Sofía como si fuera un objeto. Eso es lo que debería hacer. Emilio, con frialdad, afirmó que consideraba a la joven como alguien sensato que comprende su situación. ¿De verdad formas parte del círculo de Ricardo? ¿Piensas que un caballero con formación europea, propietario de una red global de hoteles, realmente contempla la posibilidad de tener una relación seria con una camarera de una localidad pequeña? Cada término le causaba un profundo dolor a Lucía. Incluso peor, ya que eran los miedos que la atormentaban. Emilio añadió que lo que existe entre nosotros es agradecimiento y aislamiento. La esposa de Ricardo falleció. Eres muy atento con la niña. Es común que se sienta confundido acerca de sus emociones. Una vez que la emoción inicial desaparezca, ¿qué permanecerá? Al déspota. Lucía procuró conservar la calma. El dinero no me hace falta, respondió. ¿Y acaso tu madre no requiere la operación?, replicó Emilio. Lucía, debes ser pragmática. La cantidad que necesitas no la obtendrás dentro del plazo establecido. Lucía permaneció estática, atrapada entre su propio orgullo y la angustia. Reflexiona sobre ello, prosiguió Emilio, ofreciéndole una tarjeta. Mi propuesta se mantiene vigente hasta el día de mañana. Llegará un momento en el que ya no habrá vuelta atrás. En la suite del hotel, Lucía observaba a Sofía descansar mientras las lágrimas recorrían en silencio su rostro. En la palma de su mano, el celular exhibía un mensaje de Isabel.
La condición de mamá ha empeorado. Según los doctores, no podemos demorar más. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un leve golpe en la puerta. Se trataba de Ricardo. ¿Sería posible entablar una conversación? Susurró con cuidado para no perturbar el sueño de Sofía. Lucía asintió, enjugándose sutilmente las lágrimas antes de acompañarlo a la sala de la suite. Ricardo inició la conversación mencionando que la había notado distante en los últimos días. Desde que regresamos de la hacienda, algo ha sido diferente. Evitando el contacto visual, Lucía no pudo decirle una mentira directamente. Expresó una preocupación parcial por su madre. Ricardo se acercó a Lucía y le ofreció su ayuda con los gastos médicos, pero ella rechazó la propuesta argumentando que prefiere no tener deudas con nadie, respondiendo con más firmeza de la que esperaba. No deseo que crean más tarde que me acerqué a ti por motivos egoístas. Sorprendido por su actitud, Ricardo retrocedió. ¿Reflexionar? ¿Quién es el responsable de esa opinión? Al percatarse de su equivocación, Lucía se mordió el labio. No hay nadie. Mis disculpas. Me siento exhausta. Ricardo la miraba fijamente, tratando de descifrar algún secreto en sus palabras. Lucía negó con la cabeza, mintiendo y reprochándose por ello, atribuyendo su actitud al agotamiento y la inquietud. Ricardo mencionó que la gala anual se celebrará el próximo sábado, y de repente sugirió a Lucía que lo acompañara. Ante esto, Lucía, sin entender bien la propuesta, le preguntó si se refería a que fuera la niñera de Sofía. En calidad de mi acompañante, rectificó Ricardo, mientras tomaba su mano. Deseo presentarles a la mujer que ha iluminado de nuevo nuestro camino. El corazón de Lucía se contrajo. Justo como Emilio lo había anticipado, Ricardo la presentó oficialmente justo antes de su inminente desaparición. No formo parte de ese ámbito, Ricardo. Tú eres parte de mi universo, afirmó él. Ya es el momento de que todo el mundo esté al tanto. Después de dialogar, a Lucía le resultó imposible conciliar el sueño. A las 4 de la mañana, hizo una elección desgarradora. Con las manos temblando, discó el número de Emilio. Sin siquiera saludar, expresó su aceptación al acuerdo, aunque puso una condición. Permaneceré junto a Sofía hasta que finalice la gala. Deseo realizar una despedida apropiada. Emilio respondió afirmativamente, indicando que estaba tomando la decisión correcta. Quedo a la espera de tu presencia en mi despacho a las 8 de la mañana para proceder con la firma del acuerdo y la entrega del cheque. Después de finalizar la llamada, Lucía se dio permiso para derramar lágrimas en silencio mientras se abrazaba a sí misma. Había decidido priorizar a su familia por encima de sus sentimientos por primera vez en su existencia. En la mañana del evento, Lucía suscribió un acuerdo comprometiéndose a distanciarse de los miembros de la familia Fernández a cambio de los fondos necesarios para la cirugía de su madre. Cada vez que firmaba, sentía como su corazón se apretaba. Emilio le dedicó una sonrisa al entregarle el cheque, expresando su satisfacción por haber hecho negocios juntos. Era evidente que tenías buen juicio, chica. Lucía guardó el cheque sin siquiera echarle un vistazo. Con frialdad, expresó que no era una decisión sensata, sino un gesto desesperado que la otra persona conocía perfectamente. Ponle el nombre que desees, contestó Emilio. Pero más adelante, cuando tu madre se haya recuperado, comprenderás que beneficié a todos. Cuando salió del trabajo, Lucía se topó de repente con Ricardo en el pasillo. En su semblante se podía apreciar tanto desconcierto como un atisbo de desconfianza. Inquirió directamente sobre tus actividades en la oficina de Emilio. Lucía improvisó al expresar su necesidad de consultar sobre el protocolo de la gala. Ricardo la observó brevemente, mostrando incertidumbre en su mirada. Resulta interesante. Ayer, Emilio me enseñó los recibos de gastos médicos de tu mamá. Grandes cantidades. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. ¿Ha averiguado algo sobre nosotros?, preguntó con enojo. Afirma que le importamos, contestó Ricardo de manera neutral. ¿Hay algo relevante que deba conocer, Lucía? La enorme tentación de revelarlo todo se apoderó de ella. Sin embargo, el pacto recién acordado le impidió hacerlo.
Tan solo quería mencionar que esta noche va a ser única, contestó con una sonrisa fingida, y Sofía y yo estamos deseando que te unas a nosotros para comer. Aquella noche, el salón principal del Hotel Mirador de los Andes brillaba con intensidad. La alta sociedad empresarial de Medellín se congregaba en la celebración anual, una costumbre que se había instaurado gracias al liderazgo de Ricardo. Desde una esquina, Lucía contemplaba con detenimiento todo lo que ocurría, luciendo un discreto y refinado vestido negro que le había prestado la jefa de recepción. Sería la primera y única vez que participarían en una gala. Al día siguiente, se alejaría para siempre de la familia Fernández. La voz de Ricardo la sorprendió al decir, «Luces preciosa». Nerviosa, respondió con un agradecimiento y añadió, «Tú también te ves estupendo». Con delicadeza, Ricardo tomó su brazo. «Acompáñame. Deseo que conozcas a ciertas personas». En el transcurso de la hora siguiente, Lucía fue presentada como una compañera especial a los socios, emprendedores y conocidos de Ricardo. Con el paso del tiempo, la sensación incómoda inicial fue desapareciendo a medida que me di cuenta de que podía entablar diálogos enriquecedores con individuos que, de otra manera, nunca habría encontrado. La situación dio un giro inesperado al ver a Emilio acercarse con una copa de champaña en la mano. Con una sonrisa fingida, le comunicó a Ricardo que los Nakamura estaban buscándolo. Están pensando en ampliar sus operaciones a Tokio. Ricardo le aseguró a Lucía que regresaría en breve antes de retirarse. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Emilio. ¿Estás gozando de tus últimas horas como Cenicienta?, le contestó Lucía en voz baja. No me dirijas la palabra, replicó, mientras Emilio seguía hablando sin hacer caso a su respuesta. Solo cerciórate de marcharte antes de la medianoche, añadió. Por cierto, Ricardo ya tiene ciertas dudas sobre tus intenciones. Presenté algunas pruebas fascinantes. Antes de que Lucía pudiera dar una respuesta, Ricardo volvió. Había experimentado un cambio en su semblante. Mostraba un semblante serio y distante. Lucía, ¿podríamos tener una conversación a solas? La llevó a su despacho, alejándola del ruido de la celebración. Después de quedarse a solas, puso una carpeta encima de la mesa. Con voz serena, mencionó que Emilio le acababa de entregar ese objeto. Se han registrado una transferencia de 80 millones de pesos en tu cuenta. Realizado en el día de hoy. Lucía experimentó una sensación de inestabilidad repentina. Ricardo, ¿me permites aclararlo?, intervino él, elevando el tono de su voz. ¿Qué es lo que quieres aclarar? Que mientras simulabas ser parte de nuestra familia con mi hija y conmigo, ¿estabas haciendo tratos a nuestras espaldas? Lucía exclamó con desesperación que no se trataba todo este tiempo de dinero. Jamás fue por cuestiones monetarias. ¿Y esto qué es?, preguntó Ricardo mientras indicaba los papeles. Un obsequio solidario de mi jefe para mi niñera. Lucía reveló entre sollozos que necesitaba el préstamo para la cirugía de su madre, con los ojos llenos de lágrimas a punto de caer. Ricardo recordó con tristeza que le había ofrecido asistencia en varias ocasiones, ya que sin la operación ella correría el riesgo de fallecer. ¿Cuál es la razón de buscar a Emilio en privado? Era el instante decisivo. Lucía respiró hondo. No pondrías esa condición, ya que él la impuso y tú nunca lo harías. ¿Cuál condición?, pronunció Ricardo en voz baja. Lucía contestó con lágrimas deslizándose por su rostro, pidiendo que se aleje de sus vidas tras la gala y que jamás se cruce en el camino de Sofía. Tampoco a ti. Tras su revelación, un profundo silencio se apoderó del lugar. Ricardo la observaba con la mirada de alguien que no la conocía. ¿Y accediste?, inquirió al final. Mi mamá se está yendo, contestó Lucía con la voz entrecortada. ¿Cuál alternativa más tenía? Ricardo acarició su rostro con una mano, mostrando claramente su conmoción. Lucía admitió que siempre pudo haber confiado en ella y revelar la verdad, pero Emilio le hizo darse cuenta de que no encaja en su entorno. Ahora, ella considera que tal vez él tenga razón. Tal vez todo esto no fue más que un sueño que le fue temporalmente concedido. Ricardo, con tristeza, expresó que todo llegaba a su fin en ese momento. Un contrato que ha sido ejecutado satisfactoriamente.
La cuidadora se retira. El cheque ha sido depositado. Las palabras impactaron a Lucía como si fueran cachetadas. Las cosas no sucedieron de esa manera, Ricardo. Lo que experimenté, lo que siento hacia Sofía y hacia ti, es genuino. Ya no logro distinguir la realidad contigo, contestó mientras se encaminaba hacia la puerta. Por favor, asegúrate de recoger tus pertenencias antes de la noche. Mañana deseo que ya no estés aquí. Al abandonar la oficina, Ricardo dejó a Lucía sola, quien se desplomó en una silla. Todo estaba finalizado. El sueño se transformó en una terrible pesadilla. En aquella noche, mientras Sofía descansaba sin saber nada, Lucía redactó una carta de despedida adornada con diminutas ilustraciones. Narraba que debía atender a su madre enferma, de la misma manera en que ella lo había hecho con él. Juró que la valiente princesita guerrera estaría siempre presente en su corazón. Al despuntar el día, Lucía dejó atrás el Hotel Mirador de los Andes con tan solo sus pertenencias originales. Una maleta vieja repleta de prendas modestas y un corazón hecho añicos. En Medellín, el otoño llegó después del verano. Habían pasado 3 meses desde que Lucía se fue, y el Hotel Mirador de los Andes había recuperado su funcionamiento normal, pero sin la esencia que todos añoraban en silencio. Desde la ventana de su despacho, Ricardo contemplaba la lluvia que empapaba la urbe. Sobre la mesa, sin prestarles atención, se iban amontonando acuerdos y documentos de índole económica. Al lado de ellos, se encontraba un dibujo arrugado en el que Sofía representaba 3 siluetas unidas por las manos. Mi padre, Lucy y. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un golpe en la puerta. Gloria, la recién llegada niñera, lucía una expresión de inquietud al dirigirse al señor Fernández para abordar un tema relacionado con Sofía. Inquirió con preocupación si algo le sucedió. Su estado físico es adecuado, sin embargo, titubeó Gloria. Ha pasado 3 días evitando entablar conversación con cualquier persona. Observa a través de la ventana mientras sostiene con cariño el peluche de unicornio que le obsequió la señorita anterior. Un profundo suspiro escapó de Ricardo. Había sido contratada como la 4ª cuidadora en un lapso de 3 meses. Ninguna persona había logrado establecer una conexión con Sofía tan profunda como la que Lucía había logrado. ¿En qué lugar se encuentra en este momento? Está en la suite, señor. Rechazó la invitación para el desayuno. Una vez más. Ricardo agarró su chaqueta y se dirigió al ascensor. Mientras avanzaba por el camino, se encontró con Emilio, quien había ascendido a director de operaciones internacionales desde la última gala. Emilio consultó sobre el estado del contrato recientemente firmado con Tokio. Ricardo informó de manera breve que fue cancelado, sorprendiendo a Emilio, quien recordó el esfuerzo dedicado a esa negociación. Durante varios meses estuve trabajando, rectificó Ricardo, y en este momento no tengo tanto interés en ampliar la empresa. Requiero de un espacio para dedicar a mi hija. Emilio miró con una preocupación fingida. ¿Todavía te sientes mal por lo de la camarera? Creí que ya lo había dejado atrás. Ricardo observó a la persona con intensidad, sin decir nada, y siguió avanzando. Hacía tiempo que entre ellos las palabras eran innecesarias. En la habitación, Sofía estaba tal y como Gloria la había descrito, sentada al lado de la ventana, abrazando el unicornio de color morado que Lucía le había obsequiado en su cumpleaños. De forma delicada, la llamó princesa y le preguntó si tenía apetito. Sofía rechazó sin dirigirle la mirada. Él persistió en preguntarle qué le sucedía, mientras se sentaba a su lado. Al final, la pequeña contestó con voz tenue que deseaba encontrarse con Lucía. Se comprometió a permanecer a mi lado eternamente. Ricardo sintió un apretón en el pecho. Había prestado tanta atención a su sufrimiento personal y sentimientos de deslealtad que había restado importancia al efecto en Sofía. Trató de explicar, en ocasiones, las personas deben marcharse a pesar de no desearlo. A Lucía le correspondía velar por el bienestar de su madre. Sofía expresó con fuerza inesperada, ¿recuerdas la carta? Yo también la requiero. Me recordaba a mi madre. ¿Cuál es la razón por la que las madres siempre se marchan? Ricardo rodeó con sus brazos a su hija,
quien lloraba sin que él pudiera darle las respuestas que él mismo desconocía. Esa tarde, Ricardo decidió anular todos sus compromisos y llevó a Sofía a pasear al parque. Mientras la veía participar con menos energía que en ocasiones anteriores, finalmente se decidió por algo que había estado posponiendo. Llegó el momento de acudir al sepulcro de Carmen. Bajo la lluvia ligera, reinaba la calma en el camposanto. Ricardo y Sofía avanzaron en total silencio hasta alcanzar la lápida de mármol blanco. «Saludos, mi amor», susurró Ricardo mientras dejaba un ramo de lirios. «Lamento la demora en venir». Sofía colocó una diminuta roca decorada en la sepultura, siguiendo la tradición que Lucía le había mostrado en su localidad para honrar a los familiares fallecidos. Sofía consultó a Lucía si su mamá estaba en el cielo. Lucía confirmó con cariño. «¿Acaso nos protege desde el cielo?», contestó Ricardo con emoción en la voz. «Entonces, ¿por qué no puede hacer que Lucía regrese con nosotros?». La lógica de los niños sorprendió a Ricardo con una fuerza inesperada. No contaba con una respuesta para ese asunto. Después de que Lucía se fue, tanto la vida de ella como la de Sofía volvieron a sumergirse en la oscuridad que experimentaron tras el fallecimiento de Carmen. Al día siguiente, Ricardo tenía planeado acudir al Hospital San Rafael para realizar la donación anual en representación del hotel. Acostumbraba a enviar a Emilio a este tipo de eventos, pero en esta ocasión optó por asistir en persona, buscando alejarse de sus reflexiones. Mientras me encontraba visitando las instalaciones con el director médico, sucedió algo inesperado. Mientras caminaba cerca de una habitación, oyó una voz conocida que lo llevó a detenerse repentinamente. «Estoy muy agradecida, doctor. Siempre recordaré contarle a mi hija cómo usted y el señor Fernández fueron quienes me rescataron». Ricardo se asomó de manera sutil. Una dama de más de 55 años, con características notablemente parecidas a las de Lucía, charlaba animosamente con un doctor. El director, al darse cuenta de la atención de Ricardo, le preguntó si estaba familiarizado con la paciente. Ricardo, algo confundido, admitió no estar seguro. La paciente en cuestión era Teresa Mendoza. Un suceso sorprendente. Arribó con un cáncer en etapa avanzada que necesitaba una intervención quirúrgica especializada. El dinero llegó justo a tiempo para la hija. El apellido de la persona corroboró las dudas de Ricardo. Ricardo preguntó si podía tener una breve conversación con ella. El director respondió afirmativamente. Una de las personas que recibe apoyo del programa de tratamientos especializados patrocinado por su hotel es ella. Ricardo ingresó a la habitación en solitario. Con curiosidad, la mujer le dirigió la mirada a Ricardo y éste le saludó con un buenas tardes. «Mi nombre es Ricardo Fernández». Teresa mostró gratitud en su mirada al ver a Fernández. «Oh, es usted, señor Fernández. Es todo un privilegio. Lucía me ha mencionado en varias ocasiones a usted y a la adorable Sofía. Quiero expresar mi agradecimiento por el préstamo que me fue de gran ayuda en un momento crucial». Ricardo permaneció quieto, reflexionando sobre lo que había dicho. «¿Préstamo? Me resulta difícil comprenderlo». Con naturalidad, Teresa explicó que necesitaba el dinero para su cirugía. «Me comentó Lucía que le otorgó un adelanto de su sueldo correspondiente a un año completo para cubrir los gastos de la operación». Nos sentimos infinitamente agradecidos. Ricardo fue sorprendido por la revelación de repente, como si fuera un relámpago. Lucía había engañado a su madre para salvaguardar su dignidad. Con premura, cuestionó, ¿tiene conocimiento de la ubicación de su hija? Regresó a nuestra localidad por un periodo, pero actualmente se encuentra en Bogotá, contestó Teresa. Logró empleo en un modesto restaurante de familia. Te mandaré la ubicación a través de un mensaje. Ricardo confirmó con la cabeza, a pesar de que no era verdad, que tenía su número. La dirección era indispensable para mí en ese momento. Tras abandonar el centro médico, contactó de inmediato a su conductor personal para que lo trasladara de vuelta al alojamiento. Su cerebro funcionaba a toda velocidad, uniendo fragmentos de un acertijo que ahora percibía con total nitidez. En la oficina, descubrió a Emilio inspeccionando papeles en su mesa sin autorización. Desde la entrada, preguntó de manera gélida,
¿Qué piensas que estás realizando? Emilio mostró un evidente sobresalto. Explicó con aparente inocencia que estaba adelantando trabajo para la reunión del día siguiente. Expresó sorpresa por el regreso repentino. Ricardo informó a Emilio que acababa de tener una conversación con la mamá de Lucía, mientras observaba detenidamente la respuesta de Emilio. El gesto del gerente se volvió pálido por un instante antes de recuperar la calma. ¿Y eso tiene relevancia en este momento? Hace varios meses que la camarera se marchó. Ricardo se acercó poco a poco y mencionó que la mesera informó a su madre que fui quien le facilitó el dinero para la cirugía. Resulta intrigante, ya que, según tu versión, ella acordó alejarse de nosotros a cambio de tu generosa contribución económica. Al ponerse de pie, Emilio mostró una mirada desafiante. Realicé las acciones necesarias para resguardar tus beneficios. La atracción que sentías por ella te impedía ver claramente. Ricardo no podía creer lo que escuchaba al repetir, mis motivaciones. O los de mi familia. Ambos son idénticos, declaró Emilio con firmeza. Desde que estábamos en la universidad, hemos estado dedicados a edificar esta potencia. No estaba dispuesto a dejar que una persona sin escrúpulos arruinara sus planes. Ricardo soltó una risa llena de tristeza. ¿Mandato? ¿Lo que estás observando es eso? Observo un hotel desierto en el que mi hija se siente desdichada, mientras yo me sumerjo en labores para evitar reflexionar. El drama no es para Emilio. Rechazó. Siempre mostraste ser excesivamente emotivo en el ámbito empresarial. Por eso es fundamental contar con una persona como yo, capaz de asumir las decisiones complicadas. Ricardo añadió cómo influir en una mujer necesitada. Emilio desafió a su supuesto amigo con los brazos cruzados. Debes aceptarlo, Ricardo. En el fondo, tenías la certeza de que ella no encajaba en tu entorno. Solamente evité que tuvieras que lidiar con la situación más adelante. Ricardo se aproximó hasta situarse cara a cara con la otra persona. Con determinación, expresó, eres la única persona que ya no forma parte de mi entorno. Mañana a primera hora, deseo tener tu dimisión encima de mi escritorio. Lo que dices no puede ser cierto, respondió Emilio con un semblante pálido. 2 décadas de una estrecha relación tanto en lo personal como en lo laboral. Se esfumaron en el instante en que creíste tener el control sobre mi vida y mis emociones, concluyó Ricardo. ¿Vas a renunciar mañana? ¿O te gustaría que reveláramos la verdadera razón por la que te despidieron? Emilio recogió sus pertenencias en silencio y se encaminó hacia la salida. Antes de partir, se volvió una vez más. Ricardo, lamentarás haber tomado esta decisión. Esa dama no augura nada positivo para tu existencia. Después de quedarse solo, Ricardo se dejó caer con cansancio en su butaca. Volvió a examinar la carpeta que Emilio le había dado durante la noche del evento de gala. En ese momento, las contradicciones y la influencia en cada informe mostrado eran evidentes para mí. Cogió su celular y llamó a un contacto. Soy Ricardo Fernández, el antiguo jefe de tu hermana Isabel. Necesito comunicarme con ella de manera inmediata. Por un instante, la chica al teléfono no emitió sonido alguno. Mi hermana pasó por muchas dificultades a causa de usted y esa pequeña. Al responder, mencionó, ¿cuál sería la razón para brindarle ayuda? Ricardo confesó con honestidad, he cometido un grave equívoco y debo enmendarlo, si es que todavía es factible. Después de un breve lapso de silencio, Isabel finalmente reveló, se encuentra en la ciudad de Bogotá. Desempeña sus labores en un establecimiento gastronómico de tipo familiar conocido como la Cocina de Alma, ubicado en el vecindario de Usaquén. Inicia un proyecto social con los niños de esa zona. Ricardo expresó su agradecimiento de manera sincera. Agradezco mucho. Isabel aclaró que no lo hacía por la otra persona. Lo hago en su nombre. Jamás la había visto tan contenta como cuando mencionaba a ustedes en las cartas que les escribía. Y su tristeza alcanzó su punto máximo en el momento de su partida. Después de finalizar la llamada, Ricardo se asomó a través de la ventana de su despacho. Los últimos rayos del sol iluminaban Medellín, cubriendo la ciudad con una luz dorada. Decidió algo. Gloria,
Se comunicó con su ayudante a través del intercomunicador. Por favor, gestiona la reserva de 2 boletos con destino a Bogotá para la mañana siguiente. Preguntó al señor cuántos días debía reservar el hotel para ella y para Sofía. Una débil sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo, siendo la primera señal de esperanza en mucho tiempo. Me encuentro indeciso. Podría ser una opción. Quizás pueda ser eterno. El viaje a Bogotá fue corto. Sin embargo, para Ricardo, cada instante se le antojaba interminable. Sofía, sentada al lado de la ventana, contemplaba con entusiasmo renovado las nubes desde que conoció la razón del viaje. ¿Crees que Lucy estará contenta de vernos, papá?, inquirió una vez más. Ricardo, escondiendo sus propias dudas, le respondió a la princesa con la esperanza de que así fuera. Al llegar a la cocina de Alma, Ricardo se tomó un instante para contemplar el entorno después de bajarse del taxi. El local gastronómico era diminuto pero acogedor, con mesas de madera dispuestas en la vereda y plantas colgantes embelleciendo la entrada. Nada similar a su exclusivo alojamiento. «Anímate, papá». Sofía tiraba con impaciencia de su mano. Al ingresar, el olor de las especias los recibió y escucharon las risas animadas de varios niños que estaban juntos alrededor de una mesa amplia al final del establecimiento. Al verla, Ricardo contuvo el aliento. Lucía, ataviada con un delantal vistoso y el pelo recogido en una coleta sencilla, impartía una clase a un grupo de alrededor de 10 niños sobre cómo hacer masa de pan. Las manos de ella se desplazaban con la elegancia que Ricardo tenía presente, mientras su voz detallaba con calma cada instrucción. Sofía interrumpió el instante al soltarse de su agarre y correr hacia ella. Lucy, Lucy. Lucía alzó la vista, quedando inmóvil al instante. La emoción se volvió incomprensible cuando Sofía corrió hacia él, dejando atrás la sorpresa. Oh, princesa, exclamó al inclinarse para abrazarla. ¿Por qué estás aquí? Nos pusimos en tu búsqueda, contestó Sofía con sencillez. Papá nos indicó que debíamos hallarte. En ese momento, Lucía levantó la mirada y vio a Ricardo, que estaba parado a cierta distancia. Mostró claramente tensión en su cara. Les pidió a los pequeños que hicieran una breve interrupción. Ana, por favor, asegúrate de que la masa no sea tocada mientras vuelvo. ¿Podrías hacerlo? Una anciana asintió, mirando con interés a las personas que acababan de llegar. Después de secarse las manos en su delantal, Lucía se acercó a ellos con una expresión de seriedad profesional que Ricardo desconocía por completo. Señor Fernández, vaya sorpresa encontrarme con usted aquí. Mostraba cortesía, aunque mantenía cierta distancia. ¿En qué puedo asistirle?, preguntó Ricardo, tratando de ocultar su incomodidad ante la formalidad de la situación. Me gustaría hablar contigo, contestó, pero Lucía le interrumpió. Lo siento, estoy ocupada trabajando en este momento. Él hizo hincapié en su petición. Si no fuera relevante, no habríamos llegado hasta este punto. Algo en su forma de expresarse logró persuadirla, ya que al final asintió. Ana, ¿podrías hacerte cargo del grupo por un instante?, solicitó a su colega. Debo ocuparme de un tema. Los llevó a una diminuta sala ubicada en la parte posterior del local. Sofía no perdió tiempo en contarle todos los sucesos de los últimos 3 meses. Las recién estrenadas lecciones de danza clásica, el mágico unicornio que compartía el lecho con ella cada noche y el logro de escribir su propio nombre. Mientras se relacionaba con la niña, Lucía mostraba interés, su rostro se relajaba, pero al dirigir la mirada hacia Ricardo, volvía a tensarse. Sofía, ¿podrías acompañar a Ana a degustar las galletas recién horneadas?, propuso Ricardo al fin. Requiero conversar a solas con Lucía. Al salir la niña, un incómodo silencio se hizo presente entre ellos. Has mejorado tu apariencia, comentó Ricardo al fin. Agradezco el cumplido, respondió de manera brusca. ¿Por qué estás aquí, Ricardo? ¿Cuál es tu deseo?, contestó de manera directa. Me comuniqué con tu mamá en el centro médico. Lucía mostró claramente un tono más pálido. ¿Dónde está mi progenitora? Ricardo explicó que fue una casualidad. Mientras me encontraba en el hospital debido a una donación del hotel, pude oír que mencionaban mi nombre.
Expresó su gratitud por el préstamo que le permitió sobrevivir. Lucía apartó la vista, presionando su labio inferior con los dientes. En un susurro, admitió que no deseaba que la verdad saliera a la luz. Ricardo presionó. ¿Qué es lo que vendiste, entonces? Tu felicidad por su vida. Eso fue precisamente lo que llevaste a cabo, ¿verdad? Cumplí con mi deber, contestó Lucía con determinación. Mi madre sigue entre nosotros. Eso es lo único que realmente cuenta. Ricardo se aproximó, disminuyendo la separación entre ellos. Lo que Emilio te hizo también es relevante. Mi desconfianza hacia ti y cómo eso te afectó. Ya no tiene relevancia. Lucía trató de conservar la calma. He creado una vida completamente distinta en este lugar. Me encuentro bien. Ricardo preguntó directamente si era feliz. La pregunta la sorprendió sin previo aviso. Disfruto de una excelente posición laboral. Comenzó el proyecto para niños desfavorecidos, dijo ella. Ricardo insistió en que no le había pregado eso. Quería saber si te sientes contento /diagonal. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Lucía, sin derramarse. ¿Cuál es tu deseo de escuchar, Ricardo? ¿Por qué siento su ausencia a diario? En ocasiones, al despertar, me parece escuchar la risa de Sofía. Lamento haber accedido a la propuesta de Emilio a pesar de que fue él quien salvó la vida de mi madre. Ricardo agarró sus manos con ternura. Necesito que me digas la verdad, la misma que vine a confesarte. Al soltar tu mano cometí el peor error de mi existencia. Lucía trató de alejar sus manos, pero Ricardo las mantuvo firmemente sujetas. He despedido a Emilio, añadió. Al descubrir sus acciones y lo que le permití hacer, me resultó imposible perdonarle. No puedo ni disculparme ante mi propia persona. Lucía se mostró en desacuerdo, argumentando que no era posible regresar después de 3 meses y que las cosas volvieran a ser como antes, a pesar de que su determinación empezaba a debilitarse. Ricardo expresó con honestidad su deseo de que las cosas no volvieran a ser como en el pasado. Me gustaría que fuera de mayor calidad. Deseo crear algo tangible en el que los dos estemos en una posición equitativa. Con desconfianza en su mirada, Lucía preguntó, ¿podrías explicarme cómo funcionaría eso? Ricardo esbozó una leve sonrisa y respondió negativamente a la sugerencia de ser un millonario hotelero mientras yo sería la mesera. Mi idea era más centrada en colaboradores. Antes de compartirte mi propuesta, hay algo crucial que debo mencionarte, pensó Lucía mientras retenía el aliento. Ricardo reveló que estos meses sin tu presencia le han enseñado lo verdaderamente importante. Ni los hoteles, ni los acuerdos a nivel mundial, ni el dinero son lo más importante. Cada día comienzo con un propósito claro. Disfruto viendo a Sofía crecer y comparto momentos sencillos con alguien que me acepta tal como soy, no por mis posesiones. Se aproximó aún más, de modo que sus caras quedaron separadas por apenas unos centímetros. Mi corazón te pertenece, Lucía Mendoza. Admiro tu fortaleza, tu generosidad y tu habilidad para dar amor incondicionalmente. Admiro tu dedicación hacia mi hija, tu madre y los pequeños que están fuera. Te quiero por tu cuidado hacia ellos. Mi amor hacia ti se basa en tu esencia, no en lo que puedas ofrecerme. En este momento, las lágrimas fluían sin control por las mejillas de Lucía. Ricardo, necesito hablar contigo. Justo cuando iba a terminar de hablar, la puerta se abrió de golpe. Sofía se acercó con una galleta entre los dientes y preguntó a Lucy por qué lloraba, mostrando preocupación. Le cuestionó si su padre la había reprendido. Entre risas y lágrimas, Lucía se inclinó para estar a su nivel. No, mi querida princesa, en ocasiones los mayores derraman lágrimas cuando se sienten sumamente contentos. Inquirió la pequeña con ilusión si regresarías con nosotros. Lucía observó a Ricardo con dudas. Sofía, no es tan sencillo, trató de explicar. Aquí es donde desempeño mi labor. Requieren mi presencia estos pequeños. Incluso podríamos requerir tu ayuda y permitirte desempeñar tus labores, añadió Ricardo. En realidad, esa es la idea que propongo. Transformar una sección del hotel en un centro comunitario similar a este, el cual estaría bajo tu dirección.
Con sorpresa en su mirada, Lucía se dirigió a él. Ricardo, por su parte, afirmó con convicción: mis palabras son totalmente sinceras. La riqueza y el logro carecen de valor si no se comparten ni contribuyen a mejorar la vida de los demás. Fue contigo que aprendí eso. Con impaciencia, Sofía jaló la mano de Lucía. Lucy, por favor, acepta la propuesta. La mirada de Lucía se posó primero en la niña y luego en Ricardo. Después de muchos años cargando con responsabilidades, priorizando a los demás y renunciando a sus propios anhelos, todo eso influyó en su elección. Finalmente, contestó que requería un tiempo para reflexionar sobre ello. De ninguna manera puedo abandonar todo de repente en este lugar. Una expresión de desilusión se reflejó en el rostro de Ricardo, aunque asintió con empatía. Comprendo. Vamos a hospedarnos en un hotel en Bogotá durante algunos días. Tal vez podrías presentarnos tu proyecto y así interactuar más con los niños. Lucía ofreció de repente que se quedaran en mi piso. Aunque sea diminuto, cuenta con un sofá convertible, lo cual la dejó atónita por su propia propuesta. Ricardo asintió con agrado, mostrando una sonrisa. Esa noche, luego de que Sofía fuera a dormir en la única habitación del reducido piso de Lucía, los dos se sentaron en la terraza, admirando las luces de Bogotá. Lucía, con un tono nervioso, reveló que había algo importante que debía compartir, algo que había mantenido en secreto desde su partida. Ricardo observó a la espera, preocupado por posibles problemas adicionales. Antes de revelar la verdad, Lucía tomó una respiración profunda. Tengo un bebé en camino. Con una duración de 4 meses. Ricardo sintió como si el mundo se hubiera detenido. Observó el ligero bulto en el abdomen de Lucía que apenas se notaba debajo de su camisa suelta. ¿Esperando un bebé? Lucía confirmó con un simple de ti. La víspera de la ceremonia, al regresar de ver a mi madre en el centro médico, ese momento fue el único en el que no hizo falta concluir su pensamiento. Ricardo tenía fresco en la memoria aquel momento nocturno, el apoyo que se habían dado, la unión que había superado lo material. Con suavidad, cuestionó: ¿por qué no me lo comunicaste? Lucía respondió: inicialmente, no estaba al tanto. Al darme cuenta, ya habían transcurrido varias semanas desde el evento de gala. Tras el desenlace de nuestra situación, no me pareció ético aprovecharlo para forzarte a... Ricardo se arrodilló frente a ella y con delicadeza posó una mano sobre su abdomen. Un bebé, susurró con sorpresa. Nuestro pequeño. Intervino Lucía con una sonrisa juguetona. De repente, Ricardo extrajo de su bolsillo una diminuta caja y la desplegó, mostrando un anillo modesto pero refinado. No tenía en mente realizar esto tan temprano, pero ahora parece ser el instante ideal, expresó con entusiasmo. Lucía Mendoza. ¿Me considerarías el honorda? Lucía interrumpió suavemente con un gesto, colocando un dedo sobre sus labios. No, contestó con determinación. Ricardo mostró confusión y tristeza en su mirada al escuchar las palabras de ella. Le dijo que no deseaba que le pidiera matrimonio debido a su embarazo. En caso de optar por avanzar juntos, deseo que sea una elección mutua y sincera, no motivada por deberes o impulsos repentinos. Ricardo guardó el anillo sin mostrar desilusión. Señaló que siempre priorizaba el bienestar de los demás antes que el suyo propio, lo cual era una de las razones por las que lo amaba. Lucía reveló que en estos meses ha descubierto la importancia de apreciarse a sí misma y de tomarse el tiempo necesario para elegir lo que verdaderamente anhela. Ricardo, mostrando auténtico interés, le preguntó a Lucía qué es lo que desea. Antes de expresarse, reflexionó sobre lo que iba a decir. Deseo educar a nuestro hijo en un ambiente donde prime el cariño, no las comodidades materiales. Deseo continuar brindando apoyo a niños que no cuentan con las mismas oportunidades que Sofía. Deseo comenzar cada día con la sensación de ser valiosa y apreciada. Expresó su deseo de formar una familia, aunque admitió tener dudas al respecto, queriendo hacerlo a su estilo y no siguiendo el rol de la típica esposa de un millonario. Ricardo agarró sus manos con ternura y sugirió con honestidad: entonces, llevémoslo a cabo según tu criterio, sin anillos ni obligaciones.
Trabajemos en equipo para crear lo que desees en el lugar que elijas. Lucía preguntó, poniéndolo a prueba, si sería en Bogotá. Sin titubear, respondió afirmativamente, indicando que allí es donde se siente feliz. Tengo la capacidad de gestionar el hotel de forma remota, establecer una nueva sede en esta ubicación, entre otras posibilidades. Conmovida por su amable actitud, Lucía expresó su añoranza por Medellín. Estos pequeños cuentan con la presencia de Ana, quien les brinda un cuidado excepcional. Puede que la propuesta de ubicar el centro comunitario en el hotel no sea tan descabellada. Ricardo se inclinó con ternura para darles un beso delicado. Si te parece bien, podríamos ir a ver algunos locales mañana, propuso. Lucía corrigió que al día siguiente quería que conocieras más a fondo a esos niños para hacer realidad ese proyecto. Descubre la razón por la cual son tan significativos para mí. Ricardo afirmó que las decisiones podrían postergarse durante un tiempo, incluso indefinidamente si fuera preciso, mientras la abrazaba bajo el cielo nocturno de Bogotá. En esta ocasión no es necesario apresurarse. Los jardines del Hotel Mirador de los Andes brillaban con una luz dorada bajo el sol de la tarde. El espacio que antes albergaba un salón de conferencias exclusivo ahora rebosaba de vida con risas de niños y de vez en cuando el llanto de un bebé. Lucía alertó sobre la piñata mientras colocaba el sombrero de cumpleaños en la cabeza de Mateo, que celebraba su primer año de vida. El niño, con bucles oscuros y los mismos ojos expresivos que su madre, trataba de agarrar los adornos coloridos que colgaban sobre la mesa. Isabel, que había venido desde la costa para la fiesta, mencionó, «Es tu viva imagen». Con un carácter igual de obstinado, Lucía esbozó una sonrisa mientras eliminaba restos de pastel de la cara de su hijo. En ese aspecto, se asemeja mucho a su papá. Ricardo jamás admite un rechazo como respuesta. De repente, como por arte de magia, Ricardo se presentó en el jardín con Sofía encima de sus hombros. La pequeña, que ahora cuenta con 5 años de edad, sonreía felizmente con un globo en forma de estrella entre sus manos. Sofía la llamó cariñosamente, Lucy. Papá mencionó que pronto será el momento de disfrutar del pastel. Lucía, con una expresión de complicidad, sugirió transmitirle a su padre la importancia de ser paciente, destacando que es una cualidad valiosa. Ricardo puso a Sofía en el suelo y se aproximó a Lucía para darle un breve beso. Los visitantes están muy contentos con la visita al centro familiar, dijo con satisfacción. La alcaldesa ha expresado su interés en extender iniciativas similares a diferentes zonas. Hace medio año que se abrió el Centro Familiar Mirador, el cual ocupa por completo una sección del hotel. Lucía lideraba la implementación de programas educativos, asistencia alimentaria y actividades artísticas para familias laboriosas de la zona. Aquello que inició como una iniciativa personal se había transformado en un ejemplo de compromiso social ampliamente reconocido en el área. Ricardo, en tono más bajo, comentó haber avistado a Emilio en la entrada. Lucía experimentó un breve momento de tensión. ¿Le extendiste una invitación?, contestó Ricardo, sin dar una respuesta concreta. La semana pasada, durante nuestro encuentro en la Cámara de Comercio, le comenté acerca de la festividad. No me esperaba su llegada. Tras verse obligado a renunciar, Emilio estuvo varios meses sintiendo rencor, hasta que un asunto familiar lo llevó a replantearse que era realmente importante para él. Después de varios meses, Lucía se sintió motivada a acercarse a Ricardo y saludarlo, a pesar de que el encuentro fue algo incómodo pero amable. Ricardo se sorprendió por la iniciativa de Lucía. ¿Estás convencida?, le dijo con calma después de 2 años. Ricardo. Todos merecemos una nueva oportunidad. Me lo enseñaste tú. Mientras Lucía se distanciaba, Teresa se aproximó a Ricardo sosteniendo a Mateo. Aquí hay alguien que busca a su papá, dijo, pasándole al niño que estaba ansioso por abrazarlo. Ricardo llevó a su hijo consigo, impresionado cada día por lo impecable de sus facciones, la combinación precisa de él y Lucía. Teresa elogió el excelente trabajo que tu hija realizó con ese centro. Desde siempre he sabido que estaba destinada a algo grandioso. Ella lo ha logrado todo, contestó Ricardo sinceramente. Fui responsable únicamente de facilitar la locación.
El corazón y la capacidad de ver le pertenecen por completo. Teresa contempló con alegría el patio repleto de visitantes, una combinación inusual de directivos de hoteles, jóvenes del proyecto comunitario y parientes. ¿Tienes conocimiento al respecto? Al confesar, expresó su temor de que la ciudad la absorbiera cuando le anunciaron su mudanza a Medellín hace mucho tiempo. En lugar de eso, halló un lugar donde vivir. Y fue a ti a quien halló. Al llegar al jardín, Lucía saludaba a Emilio mientras éste sujetaba de manera torpe un obsequio envuelto en papel llamativo. Expresó su sorpresa al verlo allí, a lo que él respondió con cierta incomodidad que no estaba seguro de asistir. No estoy seguro de si me reciben con agrado. Lucía contestó que era la conmemoración de un niño. En ocasiones como esta, los resentimientos no tienen cabida. Emilio asintió en agradecimiento al gesto. Observó el cambio en el aspecto del hotel y comentó mientras inspeccionaba el entorno. Con más agudeza. Lucía explicó que Ricardo había comprendido que es posible que las empresas convivan con un enfoque en la responsabilidad social. Además, mencionó que este ha sido nuestro año más próspero en términos económicos. La responsabilidad social no solo beneficia en términos financieros. Emilio admitió con una sonrisa sutil que siempre había sido más ingeniosa de lo que él pensaba. Lucía agarró el obsequio que le entregaba. Acompáñanos en la fiesta. Lo que ocurrió en el pasado ya quedó atrás. Al volver al centro del jardín, Ricardo los miró con interés. Lucía tranquilizó a Emilio con un gesto, poniendo el obsequio junto a los demás. Isabel irrumpió anunciando la llegada del pastel, que estaba decorado con motivos marinos en honor al pueblo costero de Lucía. Mientras la gente se agrupaba alrededor de la mesa principal, Sofía se colocó en un lugar destacado al lado de su hermano. Con orgullo fraternal, expresó, fui yo quien le enseñó a aplaudir. Observen, aplausos para Mateo. El niño reaccionó con palmadas llenas de entusiasmo pero desordenadas, lo que causó risas en todos. Mientras observaban a sus hijos, Ricardo rodeó con uno de sus brazos la cintura de Lucía y le preguntó en voz baja si estaba contenta. Así es, contestó ella apoyándose en su hombro. En un estado de tranquilidad. A pesar de la sutil presión de algunos parientes, nunca habían contraído matrimonio. Por el contrario, habían edificado algo que ambos apreciaban en mayor medida. Una auténtica colaboración, fundamentada en el mutuo respeto y objetivos en común. El Hotel Mirador de los Andes dejó de ser solo un emprendimiento próspero para convertirse en el centro neurálgico de un cambio en la comunidad. Para estar más presente en la rutina diaria de sus hijos, Ricardo había disminuido la frecuencia de sus viajes al extranjero. Lucía logró hallar un balance entre su dedicación a asistir a los demás y su familia, experimentando una sensación de pertenencia a algo superior sin perder su esencia. Tras la canción de cumpleaños y la colaboración de Sofía con su hermano para apagar la vela, los asistentes volvieron a esparcirse por el jardín. Ricardo se dio cuenta de que Lucía contemplaba con reflexión el paisaje de Medellín. Se acercó y le preguntó en qué estaba pensando. Lucía le respondió que estaba reflexionando sobre los cambios en la vida. Trabajaba como camarera en este hotel hace 3 años, sin sospechar lo que el futuro deparaba. Ricardo agarró su mano entrelazando sus dedos con los de la mujer. De haberme avisado en ese momento que la camarera que cuidaba de mi hija transformaría por completo nuestra existencia, no habría confiado en ello. Lucía le preguntó si lamentaba algo, a lo que él respondió sinceramente que solo lamentaba haber desconfiado de ella. Cada experiencia vivida, inclusive los momentos complicados, contribuyeron a nuestro camino hasta el presente. Cuando los últimos asistentes se retiraron, el cielo adquiría tonalidades anaranjadas. Teresa se ofreció para acompañar a los niños a la suite para que pudieran hacer su aseo nocturno, brindándoles un momento de calma. Lucía y Ricardo se quedaron en el jardín, recogiendo con calma los vestigios de la fiesta sin ninguna prisa. Lucía mencionó que descubrió este papel entre las pertenencias de Sofía esta mañana, sacándolo de su bolsillo. Se trata de la ilustración que realizó en el momento en que nos encontramos por primera vez. Ha mantenido todo guardado durante tanto tiempo. Ricardo contempló la ilustración infantil. Bajo un techo en forma de triángulo se encuentran 3 siluetas.
Un grupo familiar. Ella observó lo que podríamos llegar a ser antes que nosotros. Lucía señaló que los niños poseen esa claridad que los adultos vamos perdiendo. Ve directamente a lo fundamental. Después de organizar todo, se dirigieron juntos a la suite familiar. Los niños ya estaban en la cama gracias a Teresa. Mientras Sofía descansaba, abrazaba tiernamente a su unicornio de color morado, y Mateo dormía tranquilamente en su cunita. Ricardo halló a Lucía de pie en medio de las dos habitaciones, mirándolos dormir con calma en su rostro. Aproximándose sin hacer ruido, la rodeó con sus brazos por la espalda. Expresó su gratitud en voz baja junto a su oído. Ella preguntó el motivo mientras se apoyaba en su pecho, agradeciéndole por mostrarle que siempre hay oportunidad de amar de nuevo, incluso en los momentos en que parece imposible. Lucía se volvió hacia él, enfrentándolo con la mirada. El adinerado descubrió que aún le quedaba mucho por aprender de la camarera, bromeando con delicadeza. Él afirmó seguir adquiriendo conocimientos constantemente, antes de darle un beso. La luna ascendía en el cielo de Medellín, iluminando con su luz tenue la habitación donde una familia, que había surgido inesperadamente, finalmente descansaba unida y en armonía. El magnate descubrió algo más precioso que todas sus riquezas, un amor que no se valoraba en números, sino en instantes compartidos y metas forjadas en compañía, día a día.